Capítulo 21. Después de que Chui y Yang Hyuge dejaran el boticario, planearon volver a la posada Menghua, aún tomando alguna preocupación en su corazón, incluso si vendía la medicina y ganaba mucho dinero. Chui no estaba muy contento. Yang Hyuge estaba al lado de Chui. Al ver su aspecto preocupado, dijo, no pasará nada. No te preocupes. El gerente de la botica ya había hecho un juramento, así que no podría tomar la iniciativa de hablar sobre este asunto, a menos que alguien se infiltrara en su mente, o le amenazara con algo peor que la muerte. Aunque se basara en ilusiones, la mente subconsciente del gerente guardaría el secreto. Chui frunció el ceño. Fue mi propia falta de vigilancia la que casi causó el desastre. Si Yang Hyuge no le hubiera acompañado hoy, probablemente habría vendido todas las medicinas. Lo principal era que Chui no esperaba que sus píldoras fueran tan valiosas. En la secta Tianxuan, solo había dos tipos de píldoras que eran usadas por los cultivadores de espadas: píldoras de rejuvenecimiento espiritual y píldoras de congelación de sangre. El resto no eran muy populares. En su última vida, Chui también usaba píldoras de rejuvenecimiento espiritual y de congelación de sangre muy a menudo. Después de todo, las necesidades médicas de los cultivadores de espada eran casi exactamente las mismas. Por eso ahora sales a ganar experiencia. Si no, ¿no nacerías con raíces de sabiduría? ¿Serías invulnerable a todos los venenos y ascenderías en un día? Yang Hyuge siguió las palabras de Chui y consoló. Todos los errores que se pueden enmendar no son terribles. Pero ¿y si no pueden ser enmendados? Después de empezar estas palabras, Chui hizo una pausa. Lo que era irreparable en su última vida se había convertido al final en sus remordimientos. Si no se puede compensar, aún así hay que hacerlo lo mejor posible. El resto depende del destino. Una voz sin prisa vino del lado de Chui, y la expresión de Yang Hyuge era tranquila, como si no le molestara el tema de ahora. De acuerdo, el destino era difícil de conocer. Solo podía depender del esfuerzo humano. Naturalmente, tenía que hacer todo lo posible para compensar las deficiencias de su vida anterior. Chui de repente mostró una sonrisa. La brillante luz del atardecer caía sobre él, perfilando suavemente sus rasgos. Había nacido con buena apariencia, y ahora que tenía una sonrisa en la cara, los transeúntes a su alrededor no podían evitar mirarlo dos veces. Y en yoga miró a su alrededor. Volvamos rápido. Aunque no hiciera medicina, solo con la apariencia de Ai, siempre atraería a los forasteros. Sin embargo, justo cuando los dos estaban a punto de regresar a la posada Menghua, ocurrió un accidente. Una bola de pelusa blanca salió volando desde la puerta de la posada, lanzándose en un arco en dirección a Chui a una velocidad extremadamente rápida. Yang Hyuge no tuvo tiempo de decir nada, haciendo un movimiento primero. Levantó su mano para proteger el cuerpo de Chui y sacó a Long Jin unos centímetros de su vaina en un instante. ¡Boom! La cosa blanca y esponjosa cayó al suelo. Chocó su cabeza contra Long Jin y la energía de la espada le lanzó 3 chilejos. Cayó mareado y vio las estrellas. Tuan Tuan. Una voz ansiosa llegó desde la entrada de la posada Menghua. Una escena familiar, con una bola de pelusa blanca familiar, hizo que Chui recordara inmediatamente aquella época de hace muchos años, cuando él y Yang Hyuge aún estaban en Yichen. Una mascota espiritual con pelusa blanca también se acercó corriendo. Compañeros cultivadores, lo siento mucho. Mi mascota espiritual rara vez es tan imprudente, debe ser un accidente. Tomando a la aturdida mascota espiritual, el joven vestido con una fina túnica exterior de gasa se acercó hábilmente a los dos y se disculpó por la mascota espiritual que estaba causando problemas. No es que rara vez sea imprudente. Yang Hyuge dijo fríamente, siempre lo es. Todavía no olvidaba que cuando estuvo en Yichen hace 8 años, fue esta estúpida cosa la que se aferró al Ai de su familia y se negó desesperadamente a soltarlo. Ah. Jung-Hyang Miao se quedó desconcertado por un momento, incapaz de recuperarse de las palabras de Yang Hyuge durante un rato. Compañero daoísta Jun, ¿cuánto tiempo sin verte? Tu mascota espiritual sigue tan viva y activa como siempre. Chui, que estaba de pie medio paso detrás de Yang Hyuge, le saludó primero. Ah. Eres tú. No te había reconocido. Oyendo las palabras de Chui, Jung-Hyang Miao también recordó la escena de entonces. No me extraña por qué el Tuan Tuan de mi familia salió corriendo de repente así, sin ni siquiera mirar su comida favorita. Resulta que era el compañero daoísta Chu. Jung-Hyang Miao suspiró profundamente en su corazón. Cada vez que se encontraba con Chui, Tuan Tuan era tan entusiasta que le dejaba a él, su maestro, un poco avergonzado. Según lo que decía su Siji,
Esto se debía a que el compañero daoísta Chu poseía raíces espirituales de madera extremadamente pura, y era profundamente amado por las mascotas espirituales. Era una pena que un talento como ese no viniera a la secta Yuzhou para aprender a controlar bestias, sino que se fuera a la secta Tianzuan en su lugar. ¡Qué coincidencia! ¿Por qué está el compañero daoísta Yun en Huachen? Chui preguntó con curiosidad. Por lo que él sabía, la secta Yuzhou estaba muy cerca del reino secreto Yunxi, así que sus discípulos podían ir allí directamente sin necesidad de ir a Huachen a buscar un lugar donde quedarse. Jun Jian Miao se rascó la cabeza y explicó: es así, la posada Menghua tiene contratos con nuestra secta Yuzhou. Este mes, me toca venir a Huachen para comprobar la propiedad de la secta. Ya veo. Parece que las otras sectas inmortales se dedican a sus propios negocios. Chui pensó en secreto para sí mismo: cuando regresara a la secta Tianzuan, ¿por qué no darle una sugerencia al jefe de la secta? Después de comprender brevemente la situación actual, Jun Jian Miao les extendió de nuevo una invitación, ya que por casualidad me topé con los dos cultivadores y les debo una disculpa por lo de Tuantuan. ¿Por qué no los invito a cenar? Podrían rememorar un poco el pasado y aprender más sobre la situación actual. No. Yang Hyuge, que había estado observando en silencio durante algún tiempo, se negó en este momento. Ahora mismo, Yang Hyuge solo quería llevar a Chui a descansar. No quería darle a esa bola de masa blanca otra oportunidad de pegarse a él. Pero justo cuando Yang Hyuge rechazó la invitación de Jun Jian Miao, una voz extraña pero familiar vino de detrás de ellos. No esperaba que cuando saliera, me toparía con estos dos cultivadores de la secta Tianzuan. Esto debe ser el destino. Chui reconoció a la persona que hablaba como Lin Wu, el discípulo principal de la secta Qingling con el que habían hablado por la tarde. Mirando hacia arriba, vieron una pálida figura dorada de pie detrás de él. Era el Xiao Sidi de la secta Qingling, que gastaba dinero a manos llenas. Oh. Compañero daoísta Ling, ¿ha llegado ya tu secta Qingling a Huachen? A un lado, Jun Jian Miao no pudo evitar sorprenderse cuando vio a Lin Wu. Le conocía bien ya que la secta Yuzhou y la secta Qingling interactuaban con bastante frecuencia. Sí, después de todo, el reino secreto Yunxi solo se abre una vez cada 100 años. Nuestros ancianos de la secta Qingling le han dado una gran importancia. Hace ya medio mes, partimos hacia Huachen. Después de que Lin Wu respondiera a la pregunta de Jun Jian Miao, tomó la iniciativa de hablar con los otros dos. No sé cuándo partieron los compañeros cultivadores de la secta Tianzuan. Chui, partimos hace 7 días. Esto no era exactamente un secreto. No había razón para dejarlo sin decir. ¿Tan rápido? ¿Puede ser que hayan estado volando con sus espadas durante estos 7 días? La voz de Lin Wu estaba llena de asombro. Él era un cultivador artístico, y no sabía mucho sobre los cultivadores de espadas, pero volaron durante 7 días sin descanso. ¿Tenían todos los cultivadores de espadas un físico tan fuerte? Los cultivadores de la etapa de núcleo dorado también necesitaban descansar y recuperar su poder espiritual, ¿verdad? Sí. Chui asintió. Los cultivadores espada de la secta Tianzuan realmente hacen honor a su nombre. Lin Wu suspiró para sí mismo. Tenía que viajar con su Sidi y su Chimei en herramientas espirituales voladoras. Su Xiao Sidi, Luoxin, era de los alrededores de Huachen, así que le pidieron que les ayudara a reservar una posada en la ciudad. Como resultado, este Xiao Sidi fue descuidado y no reservó nada hasta que hubieron llegado a Huachen, incluso chocando con los cultivadores de espada de la secta Tianzuan. Pensando en esto, Lin Wu sintió que debía disculparse por el comportamiento de su Sidi. Dio la casualidad de que Jun Jian Miao de la secta Yuzhou también estaba aquí. ¿Por qué no vamos a cenar juntos? Mi Sidi fue descuidado hoy, así que trataré a los cultivadores de la secta Tianzuan en su nombre. Chui, ¿qué estaba pasando hoy? Uno tras otro querían invitarles a cenar para disculparse. Realmente no era necesario. El asunto había terminado, y no sufrieron ninguna pérdida. Además, es raro que gente de 3 de las grandes sectas inmortales se reúnan así. ¿Por qué no intercambiamos algunas noticias antes de que se abra el reino secreto Yunxi? Lin Wu tenía otros planes. Si solo fuera una cena de disculpa, Chui y Yang Hyuge probablemente no irían, pero Lin Wu sacó el tema del reino secreto Yunxi. ¿Qué piensas, Ayan? Chui entregó la decisión a Yang Hyuge. De acuerdo. Yang Hyuge finalmente suavizó su actitud. Respecto al reino secreto Yunxi que solo se abría una vez cada 100 años, la secta Tianzuan no tenía mucha información.
Si podían intercambiar noticias con la secta Qingling y la secta Yuzhou, podrían reducir la posibilidad de encontrarse con peligros ocultos, lo que era beneficioso para todos. Así, el grupo de personas se dirigió hacia el restaurante. Después de varios retrasos, el cielo exterior se había oscurecido, el crepúsculo daba paso a la noche. Las linternas se colgaron de los aleros con antelación, esperando a que cayera la noche. El restaurante más grande de Huachen se llamaba Pabellón Rumen. El Pabellón Rumen no solo heredó los exquisitos y lujosos rasgos característicos de Huachen, sino que también aportó su propio y singular diseño. El restaurante tenía 4 plantas. En el centro había un escenario, y los pisos superiores tenían pasillos al aire libre que daban a él, lo que permitía a los invitados verlo desde arriba. ¿Hay alguna habitación privada disponible?, preguntó Lin Wu al camarero. Todas nuestras salas privadas han sido reservadas por un hombre adinerado que estaba entreteniendo a unos amigos. Ahora mismo, solo quedan asientos de observación alrededor de los pasillos superiores. Si va a recibir a un grupo tan grande, ¿no debería reservar el salón principal o la sala de banquetes? Tener a todos tus parientes y amigos dispersos por diferentes salas privadas haría inconveniente que se encontraran, ¿verdad? Jung Hyun Miao estaba un poco sorprendida. Sin embargo, si es una familia aristocrática la anfitriona del evento y no pueden reservar todo el lugar, reservar salas privadas como esta es la siguiente mejor opción. De repente sonó una vocecilla. Luo Xin, que estaba de pie detrás de Lin Wu, vio que todo el mundo le miraba por sus palabras, así que siguió explicando. Sigue siendo mejor sentarse en una sala privada. Tal vez esta era la carga de los ricos. Entonces sentémonos en el pasillo. Lin Wu giró la cabeza y pidió la opinión de los demás. ¿Qué les parece? Cualquier cosa está bien. Chui y Yang Hyuge no tenían objeciones. No importaba dónde se sentaran mientras pudieran intercambiar información. No se preocupen, honorables invitados. Nuestros asientos en los pasillos no son ordinarios. Además de poder ver bailar a los artistas, hay algunas sorpresitas extra. Es una característica importante de nuestro pabellón Rumen, así que no deben perdérselo. El camarero solicitó hábilmente clientes para su restaurante. El grupo se sentó en la mesa recomendada por el camarero. El menú fue entregado a Yang Hyuge y Chui por Lin Wu. Además de hablar del reino secreto Yunxi, también les debían una disculpa. Naturalmente, pedirían basándose en los deseos de Chui. Yang Hyuge no fue cortés en absoluto. Pidió según las preferencias de Chui y devolvió el menú al camarero. Desde que los dos habían construido su base, eran capaces de practicar la inedia, pero los gustos de Chui no habían cambiado mucho a lo largo de los años. Cuando el camarero se marchó, Lin Wu colocó hábilmente una barrera insonorizante a su alrededor. Entonces, déjame que te cuente primero lo que sabe nuestra secta Qingling. Lin Wu fue directo al grano. Vio que Yen Yoga no era el tipo de persona a la que le gustaban las charlas superfluas. Una charla excesiva solo podría molestar a los 2 cultivadores de espada de la secta Tianxuan. El reino secreto Yunxi se abre una vez cada 100 años, y permanece abierto durante 3 meses cada vez. Hay una restricción que solo permite la entrada a cultivadores por debajo de la etapa de alma naciente y por encima de la etapa de fundación establecida. Los ancianos de la secta Qingling han elaborado un pequeño mapa que puede utilizarse como referencia de la última vez que se abrió. Sin embargo, el ambiente en el interior puede haber cambiado con los años. Por lo que sé, hay muchas bestias espirituales en el reino secreto Yunxi e incluso puede que haya algún Yao feroz. Misiji me dijo una vez que, si me cruzaba con un Yao, debía escapar lo antes posible o arriesgarme a ser devorado por él. Añadió Jung Hyun Miao. Yao. Era la primera vez que Chui oía hablar de una criatura así. En el reino Yunhua, las bestias espirituales eran el límite de lo que los cultivadores entendían. El término Yao sonaba un poco nuevo. Jung Hyun Miao asintió. Sí, nunca me he encontrado con nada más fuerte que una bestia espiritual de grado 4. Pero Misiji dijo que lo sabremos cuando lo veamos, y que lo mejor es que nunca nos crucemos con uno. Eso tenía sentido. Chui pensó un rato, y repitió lo que Bai Xuan le había dicho. En el reino secreto Yunxi, hay muchas hierbas medicinales y plantas espirituales que crecen allí, algunas de las cuales son muy extrañas. Algunas no tendrán ningún efecto sobre los cultivadores médicos, pero otros cultivadores pueden envenenarse o tener alucinaciones si se encuentran con ellas. ¿Hay cosas tan extrañas? Entonces tu secta Tianxuan estará en peligro. Después de soltar esta frase, Luo Xin recibió de nuevo la atención de todos.
Estaba un poco avergonzado de ser mirado así, y su voz inconscientemente bajó. Quiero decir, la secta Tianzuan no tiene ningún cultivador médico. Si accidentalmente caes en una trampa como esa, será problemático para ti salir. Junjian Miao abrió la boca cuando escuchó estas palabras. Sabía del talento de Chui, pero no podía averiguar si Chui era un sanador o un espadachín. Además, Chui también llevaba una espada espiritual alrededor de su cintura. Era realmente difícil saber si usaba su raíz espiritual de madera extrema para aprender esgrima. No te preocupes, compañero daoísta. Tendremos cuidado. La voz de Yang Hyuge era ligera. Ah, sí. Luoxin respondió. Lin Wu, que había observado todo el proceso desde la barrera, suspiró para sus adentros. Este Xiao Sidi procedía de una buena familia, a la que había apreciado desde niño. Su vida hasta ahora había sido tranquila, y aún no había sido bautizado por el mundo real. Decía lo que se le ocurría y tenía una personalidad pura. A veces ofendía a la gente sin saberlo. Esta vez, además de adquirir experiencia en el reino secreto Yunxi, parte de su objetivo era templar el carácter de su Sidi. También fue gracias a los cultivadores de espada de la secta Tianzuan por no preocuparse demasiado. Si hubiera sido otra secta inmortal, los resultados podrían haber sido mucho peores. Veo que el camarero está trayendo comida, debería ser nuestra mesa. ¿Por qué no comemos primero?, dijo Lin Wu para aliviar la incomodidad. De acuerdo, nadie tenía ninguna opinión. Debido a la barrera de insonorización colocada por Lin Wu, el camarero se había detenido a 5 chi de distancia. Su voz no podía pasar, por lo que había estado esperando durante algún tiempo. Al ver esto, Lin Wu retiró la barrera. Casi en el momento exacto en que la barrera insonorizante desapareció, el ruido extremadamente vivo del mundo exterior se coló en sus oídos como una marea. Resultó que en el escenario del centro del pabellón Rumen, la bailarina ya había salido. La mitad de las lámparas de cristal del pabellón Rumen se habían apagado, por lo que la luz era mucho más tenue que antes. La figura en el escenario estaba resaltada por 6 exquisitos faroles de loto. Brillando intensamente, delineaban su forma grácil y elegante. El sonido de un guqin sonó lentamente, haciendo que los excitados espectadores se calmaran poco a poco. Después, el tono del guqin se hizo más intenso y agudo. Zeng, tras la última nota de la melodía, la bailarina del escenario comenzó su actuación. Como agua que fluye, sus mangas se extendían por medio escenario. Su ligero vestido de gasa era como una nube de niebla roja. Mientras bailaba, su aspecto era persistente y hermoso, como el de una flor en plena floración. El público que la rodeaba la observaba atentamente. Solo en la mesa de Chui todos tomaron sus palillos y se concentraron en comer tras experimentar la sorpresa inicial. Lin Wu y Junjian Miao habían estado antes en este restaurante de Huacheng, así que no les sorprendió este tipo de baile. En cuanto a Chui y Yang Hyuge, el primero pensó que aunque el baile era hermoso, su cuenco ya estaba rebosante de comida de Ayan, y no podía dejar que se desperdiciara. El segundo no estaba interesado en verlo. Le parecía una pérdida de tiempo ver algo tan descaradamente sensacionalista. Después de un rato, el sonido del guqin se apagó y la danza terminó. Sin embargo, la atmósfera en el pabellón Rumen no se disipó, sino que se hizo mucho más fuerte. Aunque los cultivadores que observaban desde los pasillos no hicieron ningún ruido, todos se levantaron y caminaron hacia la barandilla para mirar a la bailarina en el escenario. Luoxin era un visitante frecuente del pabellón Rumen, y su interés se despertó. Sin embargo, los discípulos principales y los compañeros cultivadores de las otras sectas inmortales no compartían su inclinación. No le parecía apropiado levantarse de la mesa para unirse a la diversión, así que desistió. Era una pena que el pabellón Rumen solo echara suertes una vez al mes. Justo cuando Luoxin se compadecía de sí mismo, un exquisito farol de loto sobrevoló las cabezas de los espectadores y se dirigió en su dirección. Los ojos de Luoxin se abrieron de inmediato y su corazón dio un vuelco. No puede ser, no puede ser. ¿Por fin iba a tener la suerte de que le tocara la lotería? Mientras la sorpresa en los ojos de Luoxin seguía gestándose, la linterna de loto pasó flotando silenciosamente junto a su cabeza y continuó avanzando, dirigiéndose hacia Chui. Al encontrarse de repente con semejante cambio, Chui, que seguía comiendo, dejó los palillos. No sabía qué significaba la linterna de loto, pero parecía que atraía la atención de mucha gente en el pabellón Rumen. Era un poco extraño. Vaya. Esta vez, la bailarina ha elegido a un hombre. Las últimas veces habían sido mujeres. Pensé que podría conseguir una bolsita de ella.
Sí, yo tampoco lo esperaba. Pero todos los cultivadores seleccionados son realmente guapos. Tiene mucha suerte. Sigue sentado en la mesa y la linterna de loto le ha llegado sola. Es la persona elegida por el corazón de la bailarina, claro que no lo entenderías. Las discusiones sonaban a su alrededor una tras otra. Pero justo cuando la linterna de loto estaba a punto de posarse frente a Chui, una ola de poder espiritual lo rodeó y detuvo la linterna a medio chi de distancia, haciendo que no pudiera acercarse más. Después de ver esta escena, las discusiones de alrededor se calmaron mientras se miraban unos a otros. ¿No querían el farol de loto? Compañero cultivador, viendo lo emocionado que estabas, te di la linterna de loto. ¿Puedo hablar contigo un momento? Rompiendo el silencio, la bailarina habló en dirección a Chui. Llevaba un velo rojo que cubría la mayor parte de su rostro, mostrando solo un par de ojos gentiles que miraban a Chui con ternura. En este momento, Chui podía sentir claramente la baja presión de aire que emanaba del cuerpo de Yang Hyuge. Como una espada a punto de ser desenvainada, estaba en un estado de alerta máxima. El rostro de Chui estaba serio mientras decía, no. Tú y yo nunca nos hemos visto y no sabemos el nombre del otro. Esta linterna de loto, le pido al compañero cultivador que por favor la devuelva. Este asunto era un poco extraño. Si la linterna de loto seleccionara cultivadores al azar, estaría bien que eligiera a Chui. Sin embargo, basado en las palabras de la bailarina, parece que este movimiento fue muy deliberado. Chui estaba sentado en el interior de la mesa, con Yang Hyuge entre él y el escenario. No importaba cómo se mirara, las bailarinas de abajo debían haber visto primero a Yang Hyuge. Algunas personas se enamoran a primera vista. Compañero cultivador, ¿de verdad no estás dispuesto? La voz de la bailarina era débil, llena de melancolía. Con sus palabras, la linterna de loto que flotaba enfrente de Chui fue activada por el poder espiritual e intentó acercarse obstinadamente. ¡Boom! Un fuerte ruido sonó en el silencioso restaurante, y el farol de loto salió despedido a decenas de chi de distancia por la presión espiritual antes de explotar en el aire al ser incapaz de soportar la fuerza. El cultivador vestido de negro sentado junto al otro apuesto y elegante cultivador tenía los ojos indiferentes y una sonrisa burlona en los labios. Mi Sidi ya te ha rechazado, pero tú sigues insistiendo en enviar este farol de loto. ¿Cuál es exactamente tu intención? Los ojos de la bailarina parpadearon. Es que no estoy dispuesta a rendirme. Soy yo quien se ha buscado la vergüenza. Así es. Esta bailarina solo actuaba por amor. Al ver el talento de tu Sidi, se sintió conmovida. No es un pecado que te guste a alguien. Debería ser un poco más indulgente. Sí, sí. Si fuera yo, me alegraría por el favor. Muchos cultivadores persuadieron desde la barrera. Son todos muy raros. Que a ti te gusten las bailarinas no significa que a los demás también. ¿Qué les pasa? Luosin no podía escuchar más. Siempre había tenido una personalidad directa, así que lo dijo directamente. Originalmente, tenía algunas expectativas para la lotería, pero se sintió un poco infeliz ante semejante farsa. Al fin y al cabo, un restaurante es un lugar para comer. Está bien ver la actuación de la bailarina, pero no es apropiado que perturbe la comida de un invitado, ¿verdad? La voz de Luosin era tan alta y clara que resonó tanto arriba como abajo. No hubo más voces durante un rato. Todo el mundo parecía volver en sí como si acabaran de despertar de un sueño. Realmente solo habían venido al restaurante a comer. Lin Wu miró a Luosin con cierto asombro. No esperaba que su Xiao Sidi dijera algo tan inteligente en ese momento. Viendo que las cosas habían llegado a este punto, el gerente del pabellón Rumen tuvo que dar la cara y disculparse por la chica bailarina. Compensó a Chui y a los demás por su comida, y pidió a la cocina de atrás que volviera a hacer algunos platos para ellos. La bailarina se retiró tranquilamente del escenario y el pabellón Rumen recuperó la tranquilidad. Después de ser interrumpidos así, aunque fueran manjares de más allá de las montañas y de allende los mares, Chui y los demás habían perdido el apetito. Tras dar unos cuantos bocados apresurados, decidieron regresar. Se estaba haciendo tarde y la brillante luna colgaba en el cielo. Huachen estaba lleno de luces, e incluso de noche, era muy animado y próspero. Una mujer vestida con ropas de bailarina estaba de pie en el tejado del pabellón Rumen, mirando tranquilamente en la dirección en la que Chui y los demás se habían marchado. Al momento siguiente, su figura volvió a su aspecto original. Las túnicas carmesí eran brillantes, y el fuego del zorro permanecía en el aire a su alrededor. Ese heredero de la familia Yan es realmente demasiado. No sabe compartir.
No debería ser capaz de hacerlo en el reino secreto Yunxi, B.A. No sé si el avatar de esta cola podrá durar hasta entonces, suspiró, con un tono un poco triste. Mirando el ajetreo del reino Yunxi, no pudo evitar sentirse un poco triste. Si no fuera por aquel incidente de entonces que puso en peligro el reino Junin, tendría el mismo aspecto que este reino Yunua. B.A. Olvídalo. Encontrar un cuerpo puro puede que ni siquiera tenga éxito. Espera y verás lo que esa persona del reino Junin tiene en mente, murmuró para sí mismo, y finalmente desapareció en la noche. Chui y los demás regresaron a la posada Menghua. Chui se despidió de Jung Qian Miao y los demás en la puerta antes de regresar a su habitación para descansar. Chui y Yang Hyuge se quedaron en la misma habitación. En el camino de vuelta, Yang Hyuge estuvo en silencio todo el camino, y su humor era poco claro. Ahora que solo quedaban ellos dos, Chui quiso convencerle, pero le costó encontrar una forma adecuada de sacar el tema. Mencionar de nuevo a la bailarina podría enfadar aún más a Eyan. Voy a meditar un rato. Antes de que Chui tuviera la oportunidad de pensar en algo, Yang Hyuge de repente habló primero. Chui se sorprendió por un momento, y luego asintió. Ah, de acuerdo. Iré a refinar la medicina también, entonces. El ambiente en la habitación era tranquilo. Chui estaba un poco despistado cuando manipulaba los materiales medicinales. Era muy hábil haciendo estas cosas, así que aunque estuviera distraído, aún podía hacerlo bien. Solo que estaba preocupado por Yang Hyuge y lo que había pasado hoy. Ahí, suspirando ligeramente en su corazón, Chui pensó con pesar, tal vez no debería haber salido a vender medicina desde el principio. Si no lo hubiera hecho, nada de esto habría sucedido. Refinar la medicina causaría fluctuaciones en la energía espiritual. Pensando en que Yang Hyuge seguía meditando, Chui se detuvo después de procesar los materiales medicinales. De hecho, él realmente no quería refinar la medicina. Solo buscaba algo para pasar el tiempo. Después de detener sus movimientos, Chui miró en dirección a Yang Hyuge con el rabillo del ojo. Yang Hyuge tenía los ojos cerrados mientras estaba sentado en la estera de jade espiritual, con volutas de energía espiritual acumulándose en su dirección. Esta escena se superponía con la memoria de hace muchos años. Lo único que había cambiado era su edad y apariencia. Obviamente, también habían dejado de pelearse, y desde el accidente en el bosque de piedra, la relación entre ambos se había estrechado aún más. Pero el ambiente actual era demasiado rígido, lo que hacía que Chui se preguntara qué podía hacer para aliviar la sensación de distancia entre ellos. Tendría que esperar a que ella terminara de meditar antes de preguntar. En un principio, Yang Hyuge quería utilizar la excusa de la meditación para calmar la inexplicable ira de su corazón. Al principio, pensó que era el maligno aprovechando la oportunidad para atacar, pero no esperaba que después de sentarse en el jade espiritual descubriría que el maligno en su cuerpo era muy estable. Entonces, ¿por qué fue que cuando estaba en el pabellón Rumen hace un momento, casi perdió el control de su temperamento y sacó a Long In de su vaina? Especialmente cuando esa bailarina insistió en enviar la linterna de loto a Ai. Liz, huele a vinagre, y. Los pensamientos de Yang Hyuge se volvieron más y más caóticos, pero el poder espiritual continuó circulando a través de sus meridianos. Antes de regresar a la fuente para calentar y nutrir el Intai, había nacido con huesos inmortales, así que mientras que para la gente corriente era extremadamente difícil cultivar, a él le resultaba muy fácil. Desde que entró en la secta Tianxuan, tuvo que hacer un esfuerzo para ocultar su cultivo. Las restricciones de su cuerpo eran suficientes para ocultarlo al Dao celestial del reino Yunua. En apariencia, estaba en la última etapa del núcleo dorado, pero en realidad ya había alcanzado la última etapa de la transformación inmortal. Las verdaderas tribulaciones habían pasado en el reino Junin, cosas que eran difíciles de conseguir para la gente ordinaria. Yang Hyuge podía conseguirlas fácilmente. Cosas que la gente ordinaria normalmente tenía, él era incapaz de tener desde que era un niño. Si había algo que Yang Hyuge quería activamente, era permanecer al lado de Ai. Al conocer a Ai por primera vez, Yang Hyuge sintió una inexplicable sensación de paz. Desde ese momento, no pudo evitar tratar de acercarse a esa paz. Aunque al principio no fuera bien y Ai discutiera constantemente con él, al menos siempre estaban juntos. Más tarde, Ai dejó de buscar pelea y su temperamento se volvió extraordinariamente bueno. Cuando estaba con un Ai así, Yang Hyuge a veces podía olvidar qué clase de persona era. Toda la familia Yan le temía por sus tendencias violentas y su humor impredecible, pero necesitaban sus huesos inmortales para suprimir el maligno. Lo vigilaban desde la distancia, envolviéndolo en cientos de restricciones, para que no enloqueciera sin motivo.
Nadie le enseñó a amar ni a odiar. Nació para suprimir el maligno y, tras experimentar la reacción de este, aprendió a enfadarse. La sensación de estar fuera de control no era agradable. Su mente no estaba clara y se sentía como atrapado en el purgatorio. Si no hubiera conocido a Ai, podría simplemente haber aceptado este destino, uno en el que suprimía el maligno hasta que colapsaba. Su Ai no debía ser arrebatado por otros. Una luz dorada oscura destelló en los ojos de Yang Hyuge, y de repente parecía un poco feroz. Parecía que el maligno notó esta fluctuación, y una oscura racha de energía penetró en su mar de conciencia. Si un cultivador se encontraba dentro de su propio mar de conciencia, significaba que tenía un demonio de corazón. Yang Hyuge tenía los ojos fríos. No tenía nada que temer de sus demonios del corazón. Después de suprimir el maligno durante tantos años, su intención de espada se había condensado en un arma asesina. Cuanto más asesino era algo, más podía impulsar su ímpetu. Solo que la escena aquí era más pacífica de lo que él esperaba. Nubes blancas permanecían en la ligera brisa, y el sol brillaba. Yang Hyuge bajó sus ojos y descubrió que aún vestía la túnica de un cultivador de espada de la secta Tianzuan. Si el demonio del corazón no era el abismo negro bajo el altar, ¿qué era? Yang Hyuge frunció el ceño. Durante tantos años, lo que le descontrolaba era la reacción del maligno. Con dudas en su corazón, Yang Hyuge lentamente dio un paso adelante, listo para averiguarlo. Sin embargo, antes de que pudiera llegar demasiado lejos, una figura ansiosa voló sobre una espada. Cuando el rostro borroso se aclaró, Yang Hyuge lo reconoció como Liu Beimin. Sixion, ¿has visto a Chu Sidi? Liu Beimin preguntó a Yang Hyuge mientras se bajaba de su espada espiritual. ¡Ay! Yang Hyuge se sorprendió por un momento, antes de calmar su mente. ¿Qué le pasa? Todavía no lo he visto. El jefe de la secta me dijo que la carta natal de Chu Sidi se rompió esta mañana temprano. Si me preguntas la razón, tampoco lo sé. Interrogaron a los discípulos que custodiaban la puerta de la montaña, pero dijeron que nunca vieron salir a Chu Sidi. Me monté en mi espada y volé hacia el pico Saowa en cuanto pude. ¿Qué has dicho? Yang Hyuge no pudo escuchar el resto de las palabras de Liu Beimin. Su mente estaba llena de la frase. La carta natal de Chu Sidi estaba rota. Si la carta natal de un cultivador estaba rota, solo podía significar que había pasado. Suai. Un severo dolor explotó desde su corazón, y Yang Hyuge incontrolablemente reveló un par de oscuros ojos dorados. El sello en su frente que suprimía su verdadera apariencia era visible debido a su drástico cambio de humor. Ya no podía reprimirlo. Liu Beimin se sorprendió por la apariencia del Sixion frente a él, e inconscientemente repitió lo que acababa de decir. Yang Hyuge ya no podía preocuparse de otras cosas. Confió completamente en su intuición e instinto para ir a Chui. Al escuchar las noticias, incluso olvidó que este lugar era una ilusión construida por sus demonios del corazón. Era lo que más temía. Con paredes blancas y baldosas negras, el viejo algarrobo estaba bañado por la luz del sol y las sombras moteadas cubrían el patio. Estaba claro que el mundo seguía delante de él, pero Yang Hyuge se sentía como en el purgatorio, aterrorizado e intranquilo. No hacía mucho, Chui había estado caminando a su lado por la bulliciosa y larga calle, pero ahora yacía sin vida en la cama. Tenía los dedos fríos, los labios pálidos y las hermosas cejas fruncidas, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no pudiera despertar. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ha perdido a su Ai? ¿Por qué no puede conservar a su Ai? Nació con huesos inmortales y poseía una fuerza extraordinaria. Usó su cuerpo para suprimir el maligno de los 3 reinos. Garantizaba la estabilidad del mundo, así que ¿por qué no podía conservar a su Ai? Su estado mental colapsó en ese momento, y el maligno brotó del cuerpo de Yang Hyuge. La espesa aura negra lo envolvió por completo. El sello en el cuerpo de Yang Hyuge se abrió repentinamente, y falló en suprimir el maligno en él. Había un dolor desgarrador en su cuerpo, pero era menos de una 10,000ª parte del dolor que sentía en su corazón. Ayan. Despierta. Una voz familiar y un suave aliento vinieron de al lado de Yang Hyuge, sacándolo de las profundidades de la desesperación con un rastro de claridad. Yang Hyuge despertó. Sus ojos dorados oscuros estaban un poco aturdidos. Chui, vestido con su túnica verde oscuro de cultivador médico, le miraba preocupado con las cejas fruncidas. A diferencia de lo que había visto en la ilusión, ahí estaba vivo. Sus cálidos ojos estaban llenos de su reflejo. El dolor de la ilusión todavía inquietaba a Yang Hyuge, e inconscientemente estiró su mano hacia la persona que tenía delante. Los dedos de Yang Hyuge se sintieron un poco fríos,
mientras que la frente de Chui era suave y cálida. Las yemas de sus dedos rozaron el entrecejo de Chui, suavizando su ceño fruncido. Yang Hyuge abrió la boca sin saber realmente lo que quería decir. Su voz era extremadamente ronca. «Ahí, estoy aquí». Chui le respondió sin pensar. El estado actual de Yang Yoga parecía similar al que tenía en el bosque de piedra 8 años atrás. Aunque Chui la descubrió a tiempo, todavía le costó algo de energía despertar a Yang Hyuge de su estupor. Los dedos contra su frente eran muy ligeros, y Chui no se resistió. La mayor parte de su atención se centró en Yang Hyuge, temiendo que tuviera otro episodio. «Yan, ¿te sientes mejor?». Chui le preguntó lentamente. «Mucho mejor». Yang Hyuge se calmó. Podía sentir el poder espiritual de Chui fluyendo a través de sus meridianos. Dondequiera que fuera, dejaba una calidez que no quería abandonar. El I maligno se selló una vez más, y sus ojos dorados oscuros volvieron lentamente a ser negros. Era como si hubiera muerto y vuelto a la vida. «Ay, no puedes dejarme en el futuro». El tono de Yang Yoga era un poco irrazonable, y una mirada paranoica apareció en sus ojos en algún momento. Chui se sorprendió cuando escuchó sus palabras, pero al encontrarse con los ojos de Yang Hyuge, respondió después de un momento: «De acuerdo, no te dejaré». Después de decir esto, Chui pudo sentir que las emociones de Yang Hyuge se habían relajado, así que él también lo hizo. «Hemos estado juntos desde que éramos jóvenes, nunca he considerado la separación. En el pasado, en el presente y en el futuro. Quiero que siempre estés a mi lado». La voz de Yang Hyuge era muy lenta, y pronunciaba cada palabra con claridad, pero su tono era indescriptiblemente suave. Cuando estas palabras cayeron en los oídos de Chui, se hizo muy consciente de lo inusual. Habiendo estado juntos durante tanto tiempo, Chui pensó que él y Yang Hyuge habían roto con el malentendido de su última vida y se habían convertido en amigos íntimos. Sin embargo, por muy buena que fuera la relación entre amigos, era imposible que permanecieran juntos para siempre. A menos que, «Ay». Yang Hyuge le llamó de nuevo. Chui tomó su respiración ligeramente, sintiendo su corazón temblar mientras escuchaba a sí mismo responder: «De acuerdo». Pero Chui no sabía cuán largo era su futuro. Solo le quedaban 2 años para cumplir los 20. Si volvía a morir, ¿qué sería de Yan? Apartando esos sentimientos por ahora, Chui bajó los ojos. Si resolvía el callejón sin salida de su vida anterior y garantizaba que él y Yan podrían estar juntos durante mucho tiempo, solo entonces estaría capacitado para pensar en el amor. Por no hablar de que, en ese momento, Yan probablemente solo se sentía posesivo hacia él. Su Yan nunca había sido capaz de enfrentarse a cosas tan complicadas como el amor. Al menos, nunca le vio interesarse por nadie en su última vida. Al ver que Chui asentía con la cabeza en respuesta, la mirada frenética en los ojos de Yang Hyuge se disipó gradualmente. Retiró su mano y estaba a punto de levantarse de la estera de jade espiritual cuando fue detenido por la voz de Chui. «No te muevas todavía. No he terminado de curar tus heridas internas». Chui levantó su mano y presionó el hombro de Yang Hyuge. En caso de que no estuviera completamente sobrio y cayera en otra ilusión, el poder espiritual en sus meridianos podría ser inestable y causar heridas internas más serias. Yang Hyuge abrió la boca inconscientemente, queriendo explicarse, pero sus heridas eran el resultado de la reacción del I maligno, y no podía decírselo a Chui. Chui le oyó empezar a hablar y le preocupó que los demonios del corazón volvieran a atormentarle, así que le habló suavemente para reconfortarle. «Pronto todo irá bien. Yan, confía en mí». La voz del joven era increíblemente suave, como una brisa ondeando en un profundo estanque. Creaba pequeñas ondas que se extendían por el corazón de Yang Hyuge. Yang Hyuge siguió las palabras de Chui y asintió, tomando las explicaciones y los secretos. Sabía que el poder espiritual de Ai era muy especial y podía curar las heridas causadas por el I maligno. Ai solo creía que sufría heridas internas por haber sido atacado por los demonios del corazón. Cada vez que Ai trataba sus heridas internas, era muy difícil. Trabajaba hasta agotar su poder espiritual y después tenía que descansar varios días. Durante los últimos años, Yang Hyuge fingía que no le afectaba el I maligno, pero no esperaba que hoy sufriese un ataque delante de Chui. No podía ocultarlo esta vez. Después de despertar de la ilusión, Yang Hyuge no quería pensar en lo que acababa de ver. Solo deseaba que el futuro se pareciera más a esto. Viendo que Yang Hyuge se acomodaba de nuevo en la estera de jade espiritual, Chui se relajó y fue a tomar su mano de nuevo. Aunque la técnica espiritual curativa podía ser lanzada sin contacto directo, tomando la mano de Yang Hyuge, podía asegurarse de que si caía en una ilusión de nuevo en medio del tratamiento,
la técnica curativa no sería interrumpida por sus restricciones defensivas. Después de volver en sí, las frías manos de Yang Hyuge se calentaron lentamente. Un cultivador con raíces espirituales de fuego tenía una temperatura corporal ligeramente más alta que otros cultivadores. Como Yang Hyuge entrenaba con la espada todo el año, las palmas de sus manos estaban cubiertas de una capa de callos ásperos. Tomando las manos así, estas sensaciones táctiles parecían magnificarse varias veces. Chui bajó los ojos y dejó de mirar la cara de Yang Hyuge. Temía que si no lo hacía, se distraería. Obviamente, habían estado juntos durante tantos años, pero todavía habría momentos en los que se encontrarían perdidos. Por ejemplo, cuando ella le ayudó a quitarse los accesorios del pelo aquella tarde, o cuando ella le pidió que no se marchara hace un momento. Sus pensamientos dieron 1000 vueltas en el lapso de un suspiro antes de que finalmente fueran suprimidos y Chui pudiera concentrarse en tratar las heridas de Yang Hyuge. Era un poco extraño. Esta no era la primera vez que Chui había ayudado a Yang Hyuge a tratar heridas internas, pero cada vez que lo hacía, sentía que sus heridas eran muy serias. Siempre que practicaba sus habilidades médicas con otros discípulos, Chui era capaz de ayudarles a recuperarse de sus heridas internas con una o dos técnicas curativas. Pero cuando se trataba de Yang Hyuge, aunque todo el poder espiritual del cuerpo de Chui estuviera agotado, seguía sintiendo que no era suficiente. Hilos de poder espiritual fluían desde el cuerpo de Chui hacia los meridianos de Yang Hyuge a través de sus palmas entrelazadas. Al realizar la técnica de curación, las raíces espirituales de madera en el cuerpo de Chui exudaban una inmensa vitalidad. Sus cálidos ojos se tiñeron con una capa de verde oscuro, pareciendo esmeraldas cristalinas. Yang Hyuge no apartó su mirada, sentándose en su sitio mientras miraba a Chui en silencio. Las heridas de su cuerpo fueron cerradas poco a poco por la técnica de curación espiritual, y el dolor se desvaneció, reemplazado por la suave aura de Chui. Realmente deseaba poder quedarse así para siempre. Sería mejor si no fuera el heredero de la familia Yan, sino solo un cultivador ordinario viviendo junto a Ai. Esta fue la primera vez que tal idea apareció en la mente de Yang Hyuge. El tiempo pasó lentamente, y ninguno de los dos sabía cuánto tiempo permanecerían así. Cuando Chui terminó de curar las heridas del cuerpo de Yang Hyuge, su poder espiritual se había agotado por completo. Tragó unas cuantas píldoras de rejuvenecimiento espiritual para reponer su poder espiritual, pero incluso así, no fue suficiente. Mirando el sudor en la frente de Chui, Yang Hyuge le aconsejó en voz baja, ¿por qué no te tomas un descanso? Estoy casi mejor ahora, y no será demasiado tarde para tratarme después de que hayas descansado. De acuerdo. Dormiré esta noche, y una vez que me levante en Shenzi Superíndice 1, continuaré arreglando los meridianos junto a tu corazón. Chui también sabía que no podía actuar imprudentemente cuando estaba corto de poder espiritual. Si se excedía seriamente, su base de cultivo se vería dañada e incluso podría retroceder. Chui estaba a punto de levantarse e ir a la cama, pero pensando en las heridas de Yang Hyuge, preguntó, ¿quieres descansar tú también? Estuviste atrapado en una ilusión hace un momento y tu poder espiritual también se consumió mucho. De acuerdo. Yang Hyuge no se negó. Aunque estaba cansado, Chui se las arregló para mantenerse despierto lo suficiente como para cambiarse al interior de la cama, dejando la otra mitad libre. Al parecer, estaba tan cansado que olvidó que había 2 camas en la habitación. Solo recordó dejar un lugar para Yang Hyuge. Por el rabillo de sus ojos que se cerraban gradualmente, Chui vio una figura alta y recta de pie junto a la cama, como si estuviera a punto de venir a descansar. Sintiéndose completamente relajado después de terminar un duro trabajo, Chui cayó en un profundo sueño con la cabeza apoyada en la suave almohada. No mucho después, el sonido de una respiración superficial resonó en la silenciosa habitación. Yang Hyuge permanecía inmóvil junto a la cama, sus ojos trazaban los contornos de la cara de Chui, grabando cuidadosamente sus rasgos y mechones sueltos de pelo en su memoria. Lo observó durante mucho tiempo sin pestañear. Cada vez que cerraba los ojos, la escena de aquella ilusión aparecía involuntariamente en su mente. Dedos pálidos y fríos, labios pálidos y cejas ligeramente fruncidas, sin vida. Yang Hyuge volvió a abrir los ojos. Incluso si solo estaba reviviendo sus recuerdos, el dolor de la muerte de Chui casi le abrumaba. No lo hizo. No era real. Su Ai solo está dormido ahora. Despertará de nuevo. Después de estar de pie durante mucho tiempo, Yang Hyuge finalmente se movió. Se agachó y se acercó un poco más a la cama. Debido a que Chui estaba acostado en el interior, era difícil tocarlo con solo extender una mano. Después de respirar profundamente, Yang Hyuge ya no dudó.
La energía de la espada se acumuló silenciosamente en su mano, y la usó para abrirse la palma y sacar una gota de la sangre de su corazón. Parecía que el olor de la sangre en el aire afectaba el sueño de la persona en la cama. Probablemente debido a su intuición de sanador, era extremadamente sensible al olor de la sangre. La punta de su nariz se crispó y se dio la vuelta. Yang Hyuge inmediatamente lanzó una técnica espiritual para aislar Sui y así no perturbar el descanso de Chui. Yang Hyuge cantó un oscuro mantra y la gota de sangre en su mano voló en dirección a Chui. Acompañada por la luz roja prohibida, se hundió en la frente de Chui, poco a poco. En el momento en que el contrato se completó, una restricción apareció inmediatamente en el corazón de Yang Hyuge. Si la vida de Chui estuviera en peligro en el futuro, este contrato de sangre haría que la propia vida de Yang Hyuge fuera usada como garantía. Después de terminar este asunto, Yang Hyuge finalmente se sintió un poco aliviado. Nada, ni siquiera la muerte, le quitaría a su Ai. Yan, como si sintiera el aura familiar. Chui dejó escapar un vago murmullo en sueños. Yang Hyuge seguía de pie al borde de la cama, y miraba a Chui con una ternura que ni siquiera él conocía. Ai, descansa bien. Yo velaré por ti. Tendrás una vida tranquila y ascenderás a la inmortalidad. Por supuesto, no puedes dejarme. Incluso si era solo una ilusión, Yang Hyuge no quería ver algo así nunca más. Sus susurros eran el único sonido en la silenciosa habitación, pero estaban bloqueados por una barrera de aislamiento acústico, para no perturbar el tranquilo sueño del joven que tenía delante. Justo cuando Yang Hyuge pensaba que sería capaz de vigilar a Chui así toda la noche, el jade con forma de dragón de su cintura volvió a brillar con una luz escarlata. Sus dedos se cerraron con fuerza en un puño, y las venas de su mano aparecieron y desaparecieron con los movimientos de Yang Hyuge mientras tomaba el jade. Aunque Yang Hyuge estaba disgustado por la convocatoria de la familia Yan, todavía tenía que aceptarla. Había mantenido el sello del reino Junin durante más de 20 años. Al principio, era una responsabilidad impuesta, pero ahora estaba dispuesto. Si el reino Junin colapsaba, también traería el desastre al reino Yunhua. Emocional y racionalmente, Yang Hyuge tenía que responder. Pero este tiempo, en el que finalmente pudo estar a solas con Ai, tenía que ser desperdiciado de nuevo. Yang Hyuge frunció el ceño, luego se dio la vuelta y caminó hacia la ventana. La abrió de un empujón y saltó ligeramente. No quería responder a la llamada en su habitación. Si Ai se despertaba de repente, sería difícil de explicar. Ya era tarde en la noche afuera, y la brillante luz de la luna brillaba en los aleros, iluminando las tejas de color oscuro y la alta y solitaria figura encima de ellas. Yan Hyoga estaba sentado solo en el tejado, creando una barrera a su alrededor. Cuando la barrera se puso en su lugar, la verdadera apariencia de Yang Hyuge también se revelaría. Ya que el jade con forma de dragón era un objeto del reino Junin, para poder comunicarse a través de dos mundos y soportar las leyes del espacio, necesitaba usar toda su fuerza. Después de establecer la barrera, Yang Hyuge tomó el jade para responder a la llamada. Una voz ansiosa llegó desde el otro extremo. Joven maestro. Algo va mal. Hay una grieta en la barrera espacial del reino Junin. La impaciencia en los ojos de Yang Hyuge se desvaneció, y su expresión se volvió seria. ¿Cuándo ocurrió exactamente? ¿Y qué tan grande es la abertura? ¿Puede Yan Mingchao repararlo? Acaba de ocurrir hoy, antes estaba bien. De repente, por alguna razón desconocida, se abrió una grieta del tamaño de la palma de la mano. El patriarca está reuniendo gente para repararla, y debería estar arreglada en 2 meses. Está bien. Al menos Yan Mingchao no era completamente inútil. Yang Hyuge estaba un poco aliviado, pero de repente pensó en algo. Ya que había una grieta en la barrera espacial del reino Junin, ¿no podrían los cultivadores del reino Junin venir al reino Yunhua?